Empezamos a desarrollar los distintos temas que enumeramos. Decíamos, derecho a la intimidad. Se realizaron modificaciones en la legislación salteña. Nos preguntábamos, ¿cómo trabajan nuestros legisladores al respecto? La doctora y diputada provincial Laura Cartucha está con nosotros. Muchas gracias. Por favor, Eduardo, un gusto. Gracias. Igualmente. Y bueno, coméntenos, ¿se han hecho estos cambios, estas modificaciones? ¿En qué consisten? Bueno, la verdad que era muy importante poder introducir estas modificaciones porque obviamente todo lo que es el derecho a la intimidad y la publicación de fotos íntimas sin el consentimiento, en estos casos a veces hay muchas parejas que se filman, que se graban, después se publican, se pelean, se divorcian, se publican este tipo de fotos sin el consentimiento de uno de ellos. Y bueno, obviamente antes se podía hacer la denuncia, de hecho hay muchas denuncias que están hechas, pero es en sede civil, no estaba tipificado dentro de lo que era el delito penal. Entonces, la verdad que nos pareció muy importante poder avanzar en ese sentido y que se pueda hacer una denuncia dentro de lo que ya es el fuero penal. Existen dos leyes a nivel nacional, una es la Olimpia, la otra es la Belén. Ambas mujeres han sufrido este tipo de persecución por publicación de fotos y de videos íntimos. Una de ellas lamentablemente se suicidó, se quitó la vida tras todo lo que esto implica, ¿no? Y la otra, bueno, es una activista feminista que está luchando por este tipo de cuestiones, pero bueno, son leyes que están paradas en el Senado, entonces quizás a veces el Senado de la Nación un poco como que está dormido, y nos parecía importante poder avanzar a nivel provincial en ese sentido y poder tener una ley que pueda normar y pueda regular esto. Te comentaba hace un ratito, de hecho también habla de lo que es la suplantación de identidad. Un diputado, nos encontramos los otros días con que tiene un perfil en una página de citas y claramente no es él. Entonces, obviamente esto también provoca, conlleva mucho daño, causa daño en la sociedad, en cada uno de los involucrados, también en las familias, y bueno, tiene mucho que ver, ¿no? También hablamos de las fake news, y más en lo que es este tiempo electoral, esta cantidad de noticias falsas que se han publicado, donde se involucra la familia, donde se involucran muchas cuestiones. Bueno, la verdad que creíamos importante poder avanzar en ese sentido y que ya no quede algo dentro de lo que es el fuero civil, sino pasarlo directamente al fuero penal. Eso también, ya vamos a ampliar cada uno de los temas ahí que enumeró, que están interesantes, pero por ejemplo, que pase del fuero civil al fuero penal significa también que la pena va a ser mayor. Sí, obviamente nosotros en la ley hablábamos de una condena de 30 días, en algunos casos de 25 días. Bueno, obviamente esto también es materia de regulación y de norma. Obviamente esto también lo va a ver el Senado, pasó al Senado en revisión. Con lo cual obviamente creo que todavía falta trabajarlo por parte del Senado y ver que se convierta en ley, pero creemos que es muy importante y la verdad que no avasalla en ningún momento la libertad de expresión, como se dijo, sino que por supuesto a veces quizás te llegan una foto y vos hoy la verdad que con la tecnología que hay ya no sabés si esa foto es verdadera o no, por esa foto se publica y esa foto lleva el nombre de una persona, de un funcionario público, de la máxima autoridad de la provincia, de quien sea, no termina sabiendo si la foto es verdad o no, pero la noticia se instala. Sí, y muchas veces cuando ocurre como sucede con las fake news, más tienen, supongamos, más réplica tiene cuando sale la noticia y no tiene igual réplica la aclaración. Exactamente. Eso es un flagelo. Y lo hemos vivido en época de campaña. Bueno, de hecho, el gobernador Gustavo Sáenz realizó una denuncia, Betina Romero realizó una serie de denuncias también, y Emiliano Dunham, quien fue víctima, la verdad, que de fotos que la verdad que no tienen nada que ver con lo que puede ser su actividad política o con lo que es su vida, también realizó denuncias al respecto por toda esta cantidad de fake news que salieron y esto a veces es como que se agudiza un poco más en épocas de campaña, ¿no? Sí, bueno, usted decía quien por ahí se opuso ayer en la ley a aprobar el proyecto, argumentaban la libertad de expresión. Sin ir más lejos, hace unos años atrás, por ejemplo en Pichanal fue el intendente que quiso multar a un periodista por difundir una fake news. Hay un hilo bastante delgado
al momento de sancionar a quien difunde una fake news, porque hablamos de intencionalidad por una parte, cosa que la tienen estas noticias falsas, sin duda, la intencionalidad política, económica, y quizás por otra parte, la libertad de expresión de una persona que sin querer ha retuiteado, por hablar en Twitter, o compartido, o viralizado, ayudado a la viralización de estas fake news. Sí, bueno, es un hilito bastante delgado. Es un hilo bastante delgado, pero la prensa tiene la responsabilidad de chequear la información antes de publicarla. Entonces creo que en ese sentido es muy importante. Obviamente la prensa es un pilar muy fundamental que nosotros tenemos en la sociedad porque tienen la misión de comunicar y de transmitir. Ahora, si esa comunicación es una fake news, obviamente pierde toda la objetividad. Por eso digo siempre hay que tratar de chequear. Y quizás en este sentido lo que vos decís, tener quizás la misma oportunidad, ¿no? O sea, tanto la publicación de la fake news como el derecho a la réplica y la defensa, y que ambas tengan la misma cantidad de retweets o tengan la misma cantidad de publicación en los distintos medios, que eso es lo que no está ocurriendo, obviamente. Siempre el derecho a defensa o el derecho a réplica de una persona es como que vale menos que lo que se dice, ¿no? Bueno, claro. Y en este caso ya entramos a hablar de otro tema, que es la posverdad y toda la historia que se plantea dentro de los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, sin duda era una materia pendiente avanzar en estas modificaciones, porque, como usted decía, el cambio de lo civil a lo penal, también se han creado fiscalías de ciberdelito, y es necesario que sea acompañada por una legislación. Sí, de hecho, bueno, nosotros también tenemos una ley contra el grooming, con lo cual es muy importante, que le hemos sancionado el año pasado, creo, si mal no lo recuerdo, o el anterior, pero bueno, también son temas muy, muy importantes, y obviamente sabemos que el mundo de la digitalización avanzó muchísimo. La digitalización, la tecnología, ahora tenemos inteligencia artificial y es como que cada día vamos sumando más herramientas. Entonces, en ese sentido, obviamente creo que también hay que tener muchos más cuidados y más recaudos al momento de poder transmitir una información, de poder publicarla, de poder compartirla, ¿no?